Hola, ¿qué tal alumnos del taller de síntesis de CCM? En este video vamos a explorar algunas técnicas para desarrollar un sintetizador de frecuencia modulada en Pure Data. Para empezar a construir nuestro sintetizador, vamos a primero que nada entender cómo funciona un oscilador un poquito diferente al que hemos estado utilizando. Normalmente, para generar señales senoidales, hemos ocupado el objeto OSC tilde. Para nuestro sintetizador de frecuencia modulada, vamos a ocupar el primo de OS, que sería coseno. El objeto coseno lo que hace en su inlet es recibir valores que van entre 0 y 1, y de su outlet nos va a dar valores que son parecidas a las de OSC, a las del oscilador. Va a ser una función senoidal, en realidad es una cosenoidal, pero la forma de onda es exactamente la misma, lo único que cambia es la fase. Y vamos a utilizar este objeto, vamos a deshacernos de este. Vamos a usar este objeto junto con el objeto phasor. El objeto phasor es un oscilador de audio también. Lo que hace phasor es generar una señal de rampa. Es parecida a la diente de sierra, pero a diferencia de coseno tilde o OSC tilde, los valores que saca phasor van de 0 a 1. Recordemos que los valores de os o de cos son de -1 a 1. Esto es importante. Podemos visualizarlo si queremos con snapshot tilde. Para que funcione snapshot tenemos que utilizar un objeto metro con una velocidad más o menos alta, es decir, cada 50 milisegundos vamos a preguntarle cuál es la señal, ¿no? Ahora, los osciladores como phasor también reciben un valor para determinar su frecuencia, así que vamos a dar una frecuencia muy lenta para poder verla, 0.1, y para poder visualizar el resultado de snapshot también vamos a poner un objeto de número. Muy bien, tengo prendido mi procesamiento de audio y aquí podemos ver cómo los valores son de punto decimal y van incrementando desde 0, 0.7, 0.8, 0.9 y llega al 0, ¿no? Y va a volver a subir, entonces va a generar una rampa de valores. Lo que vamos a hacer básicamente es utilizar esta rampa para darle su frecuencia al oscilador senoidal, o bueno, cosenoidal, cos. Entonces podemos utilizarlo como un oscilador normal. Vamos a ponerle una multiplicación de audio para limitar su volumen. Y luego lo vamos a enviar a la interfaz de audio para escucharlo. En este caso voy a poner la salida 10 y 11. Esto es solamente por el setup de screen share que estoy haciendo. Pero para ustedes básicamente va a ser DAC como siempre lo hemos hecho. Ahora en este caso no escuchamos la frecuencia, es porque tenemos una frecuencia demasiado baja, pero podemos subirla, por ejemplo, o podemos subirla manualmente. Ok, entonces este es nuestro oscilador senoidal que vamos a ocupar como base para nuestra síntesis de frecuencia modulada. Ahora, para poder lograr este tipo de síntesis, vamos a utilizar entre phasor y cos, vamos a utilizar un objeto de suma. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante este objeto de suma. Un objeto de suma. En este caso, pues bueno, el resultado no cambia, ¿no? Tenemos el mismo oscilador. Y tenemos básicamente una construcción muy similar a la que hemos utilizado hasta ahora, ¿sí? Para poder hacer de una vez un ejemplo más musical, vamos a meter unos objetos para cachar los mensajes MIDI de mi controlador MIDI. La manera en la que hacemos esto es con el objeto NoteIn, ¿sí? Y en el primer inlet tenemos la nota MIDI, así que vamos a convertirla de una vez MIDI to frequency. Vamos a meterla aquí, ¿sale?
Y en el segundo outlet tenemos básicamente la salida de la velocity de nuestro controlador. El velocity, recordemos que es un valor que va de 0 a 127. Ok, y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar el objeto select 0. Del lado izquierdo nos va a mandar, nos va a dar un bang cuando quitemos una nota, es decir, cuando mandemos una nota o un mensaje de note off. Ok, y del lado derecho nos va a mandar un bang cada vez que tengamos una velocity mayor a 0, es decir, cuando presionemos una tecla, ¿no? Entonces en este caso podemos ver cómo presiono una tecla y la dejo de presionar. Muy bien. Ahora le vamos a quitar el argumento a nuestra multiplicación para cambiarlo. Y para poder tener un envolvente con más control, vamos a utilizar el objeto line. El objeto line tilde. Recordemos que este objeto recibe los mensajes de este tipo, ¿no? Cuando presionemos una tecla vamos a ir al valor 1. Vamos a poner un poquito más bajito, valor 0.5. Y vamos a darle un tiempo de ataque. En este caso va a ser un tiempo de 20 milisegundos. Muy bien, y un segundo mensaje para mandar nuestra señal al valor 0. Vamos a cerrar la envolvente y vamos a darle un poquito más de tiempo. Vamos a darle 200 milisegundos. Conectamos con la entrada de line y lo que queremos es, cuando recibimos 0, mandar el mensaje de 0, y cuando recibimos cualquier otro velocity, abrir la envolvente con el mensaje que va a 0.5. Entonces estoy cruzando las conexiones. Luego vamos al envolvente y ya tengo un envolvente que al menos tiene ataque, un sustain, que es el tiempo que mantengo la nota presionada, y el release. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a modular la frecuencia de este oscilador? Recordemos que las técnicas de síntesis de frecuencia modulada se basan en controlar este tipo de, digamos que carrier. Vamos a ponerle aquí su nombre, el nombre que le corresponde, que es la carrier. Entonces vamos a controlar la frecuencia de este oscilador. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a empezar por copiar esta estructura de aquí. Copiar y pegar de este lado. Muy bien. Ok. Entonces este de aquí va a ser nuestro primer operador. Operador A, vamos a ponerle. Operador A. Ahora lo primero que podemos hacer en este caso es conectar esta salida, ¿no?, del final de mi pequeña estructura de oscilador, y la vamos a conectar precisamente con el más. Por eso pusimos el más entre phasor y coseno. Vamos a utilizar este oscilador para generar una especie de diferencia entre los valores que recibe coseno, ¿no? Y esto nos va a permitir modular la frecuencia modular la frecuencia que llega a coseno. En términos un poquito más estrictos, este estilo de síntesis sería síntesis de fase modulada. Pero matemáticamente podemos hacer una relación muy fuerte entre la fase y la frecuencia, y es precisamente esta técnica la que se utilizan sintetizadores como pues FM8 o el DX7 de Yamaha o ese tipo de sintetizadores digitales. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Vamos a empezar a subir esta frecuencia. Básicamente no escuchamos ninguna modulación. ¿Por qué? Porque aparte de poder controlar la frecuencia de este oscilador, también tenemos que controlar la intensidad con la que realizamos la modulación. Para eso utilizamos esta nueva multiplicación. Voy a poner un objeto de número. Vamos a poner una modulación muy lenta de 3 Hz. Para esto voy a utilizar Shift y voy a empezar a subir primero con valores muy chiquitos. Escuchemos la nota.
Vamos a ocupar valores más pequeños. Precisamente ya estamos empezando a escuchar el efecto de la modulación, una modulación lenta, que sería como un vibrato, sobre nuestro carrier, sobre nuestro oscilador principal. Ahora, con esta modulación de 0.7, vamos a escuchar incrementar la frecuencia de nuestro modulador. Muy bien, ya escuchamos el efecto de modulación fuerte y tenemos ya el sonido característico de la frecuencia modulada. Ahora, si en este punto intentamos tocar una escala mayor, mandando los mensajes MIDI a nuestro carrier, vamos a escuchar algo bastante desafinado. La manera en la que logramos una afinación mucho más melódica es mandando la misma frecuencia que recibe el carrier al operador A. Lo que vamos a hacer en este caso sería utilizar un objeto send. Vamos a llamarlo frecuencia principal. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí al lado de nuestro objeto de noteIn. Y para poder recibirlo, vamos a poner de este lado un receive o R. De esta manera vamos a conectar de manera, sin utilizar un cablecito, ¿no? Sin utilizar un patch cord. Vamos a recibir la misma frecuencia en los dos operadores. Y vamos a escuchar una escala mayor. Perfecto. Ahora, una posibilidad que nosotros vimos en sintetizadores como el FM8 o Operator en Live, es que esta frecuencia que reciben los operadores no necesariamente tiene que ser la misma. Puede tener una relación, por ejemplo, de múltiplos. Entonces podemos agregar una multiplicación normal, no es una multiplicación de audio, y podemos ocupar este objeto de número para cambiar, básicamente, para cambiar el tipo de multiplicación, ¿no? Para cambiar la frecuencia que recibe este oscilador. Empecemos con 1, que sería el equivalente al ejemplo pasado. Muy bien, ahora vamos a multiplicarla por 2. Ahora es un timbre mucho más brillante, con un estilo un poco más armónicos. Y así sucesivamente. En este caso también podemos utilizar números con punto decimal si quisiéramos. 2.5, por ejemplo. Y también funciona, ¿no? En este caso lo importante es mantener una relación entre las frecuencias que está recibiendo el carrier y las frecuencias del operador A. La ventaja de esta estructura, de esta arquitectura, es que yo ya puedo tomar el operador A y simplemente copiarlo. Estoy tomando todos los elementos del oscilador A, vamos a nombrar el oscilador B, y lo único que tengo que hacer es conectar la salida al más, ¿no? De la misma manera en la que estoy modulando la frecuencia del carrier, ahora voy a modular la frecuencia de mi operador A. Vamos a empezar por una frecuencia muy lenta para que escuchemos el efecto y pongámosle una intensidad de modulación bajita, digamos 0.2. Voy a bajar esta modulación para hacer un poquito más lento. Ok, vamos a darle un poquito más.
un poquito menos de tiempo de modulación y un poquito más de intensidad en la modulación. Vamos a ponerle 0.5. Ahora, algo que es importante es que nuestros operadores, en el caso de otro tipo de plugins como el FM8, tienen una envolvente asociada con cada uno de los operadores. Ahora sabemos que esto es muy fácil de lograr en Pure Data, ¿no? Ya que podemos utilizar el objeto mgen, que nos permite dibujar envolventes más complejas. Este va siempre en conjunto con line de audio. Así es. Y una manera de hacerlo sería conectándolo directamente a este multiplicador de audio, ¿no? Estamos de alguna manera, vamos a ponerlo del lado derecho. Estamos de alguna manera afectando la intensidad de la modulación, de la misma manera que afectamos el volumen. Muy bien, ahora para tener un poquito más de control de la duración, hemos ocupado el mensaje duration, y con un número fijo, pero para poder tener más control utilicemos signo de $1. Como hemos visto anteriormente, esto te permite conectar una entrada al mensaje, hacer este mensaje complejo y mandárselo directamente a nuestro mgen. Entonces vamos a ponerle aquí una duración de 100 milisegundos. Ahora, para poder detonar esta envolvente, voy a utilizar un objeto de receive y vamos a decirle trigger bang. Ese nombre pues es de alguna manera completamente arbitrario. La idea es que simplemente nuestro objeto send, lo voy a poner aquí arriba un segundo, el objeto send tenga el mismo nombre, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que cada vez que yo reciba el mensaje para iniciar una nueva nota, ¿no? Es decir, es del lado derecho del envolvente en realidad, ¿sale? Cada vez que yo reciba el mensaje de una nueva nota tocada, aparte de detonar la envolvente de volumen principal, también voy a detonar esta envolvente que controla a mi operador A. Muy bien, en el ejemplo me estaba pasando un error en el cual yo estaba conectando directamente del outlet al send y no estaba detonando correctamente el envolvente. Esto es porque este outlet derecho no manda los bangs, sino manda los valores. Entonces no lo estaba entendiendo correctamente el envolvente. Esto simplemente se resuelve mandando directamente del bang que recibe este valor. Es decir, recibo valores numéricos, los convierto en un bang y ese es el que mando a la envolvente. Entonces vamos a ajustar el tiempo del envolvente a 1000 milisegundos y vamos a escuchar la envolvente del operador A. Excelente. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el operador B. Es decir, voy a copiar esta sección de envolvente. Zip. Vamos a conectarlo con el control de volumen de mi operador B. Vamos a hacer en este caso una envolvente un poquito más compleja, con más etapas, ¿sí? Y vamos a ponerle una duración de 500 milisegundos. Y como estamos conectados con este receive de trigger bang, también vamos a detonar esta envolvente y cambiar la frecuencia, o más bien cambiar la frecuencia con la que estamos modulando al operador A. Es una modulación bastante agresiva. Podemos bajar un poquito el nivel de nuestro envolvente con los picos. Vamos a escucharlo una vez más. Perfecto. Ahora, ya que tenemos estos operadores con sus respectivas envolventes,
podríamos sin ningún problema agregar un nuevo operador, ¿no? Ya con todos sus elementos. Vamos a duplicarlo de esta manera. Este sería nuestro operador C. Y la manera en la que lo conectamos, una vez más, es hacia la suma de audio, que está de este lado. Este lo vamos a multiplicar por 0.5, digamos. Y vamos a ponerle un envolvente también de... Es más, vamos a ponerle un envolvente de 500 milisegundos. Y voy a ponerle la envolvente de 1 segundo al operador B. Y esa va a ser la envolvente más larga con 1.5 segundos. O sea, 1500 milisegundos. Vamos a ponerle un envolvente de este tipo. Y la ventaja entonces de esas envolventes obviamente es pues la complejidad, que le puede dar algunos efectos más rítmicos a nuestras modulaciones, ¿cierto? Vamos a intentar una última configuración de este tipo. Perfecto. Entonces ya tenemos todos los elementos que tendría un sintetizador de frecuencia modulada estándar, por así decirlo. Tenemos nuestro carrier. En este caso tenemos un algoritmo en el que tenemos el primer carrier, el operador A, el operador B y el operador C en una cadena. Tenemos en este caso un control, en el caso de operator, el instrumento de live se llama coarse, es decir, podemos cambiar la escala de modulación de frecuencia en este caso. Tenemos las envolventes para poder modificar en el tiempo el efecto en el siguiente operador. Y básicamente tenemos la duración del envolvente. Y bueno, vaya, pues con este tipo de configuración podemos lograr muchos diferentes tipos de sonidos. Y podríamos empezar a duplicar estos operadores para lograr diferentes algoritmos. Es decir, diferentes configuraciones de conexión entre los diferentes operadores. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les haya ayudado a entender más conceptos de Pure Data y en particular de la manera en la que creamos síntesis de frecuencia modulada.